En un rincón olvidado por el tiempo, donde la superstición se confunde con la verdad y la fe se transforma en castigo, se teje la historia de la condenada. Vicente Blasco Ibáñez nos sumerge en una narración desgarradora, donde la injusticia humana se disfraza de fervor religioso y la vida de una mujer se convierte en la víctima de un destino impuesto. Antonia, marcada por la sospecha y la envidia, es arrastrada a un juicio sin salida, donde las palabras de sus vecinos valen más que su propia voz. En esta historia, la condena no es solo para ella, sino para una sociedad que encuentra placer en la desgracia ajena. Aquí comienza un relato de miedo, injusticia y tragedia, donde el fuego no solo consume cuerpos, sino que alimenta los temores y creencias de quienes quedan atrás. Capítulo 1. La sombra de la sospecha. El viento soplaba con fiereza en las estrechas callejuelas de la aldea, levantando remolinos de polvo y hojas secas que parecían danzar al compás de un lamento lejano. El sol, oculto tras nubarrones espesos, apenas iluminaba las casas de piedra y adobe, cuyos muros desgastados parecían susurrar historias de tiempos antiguos, de juramentos rotos y de misterios nunca esclarecidos. En aquel rincón perdido del mundo, donde el miedo era tan cotidiano como el hambre, la sospecha se gestaba con la misma rapidez con la que el fuego consume la leña seca. Antonia vivía en una casa apartada, a las afueras del pueblo, donde la tierra se volvía árida y los árboles parecían testigos silentes de los secretos que ocultaba la brisa. No era vieja ni joven, no era bella ni fea, pero había algo en ella que inquietaba a sus vecinos. Tal vez su mirada, demasiado fija y penetrante, tal vez su andar, pausado y seguro en un lugar donde las mujeres caminaban con la cabeza gacha, tal vez su soledad, que en aquel pueblo era signo de desdicha o de peligro. Nadie podía señalar con certeza el motivo de su desconfianza, pero todos coincidían en que algo en ella no era natural. Los rumores comenzaron como simples murmullos en la taberna, entre jarras de vino y mesas carcomidas por el tiempo. Hombres de rostros curtidos y manos callosas compartían historias sobre cómo los animales enfermaban cerca de la casa de Antonia, cómo las cosechas parecían marchitarse cuando ella pasaba y cómo algunos niños despertaban en la noche, temblorosos, asegurando haber oído su nombre susurrado por una voz sin cuerpo. «Es la bruja», decía uno con tono convencido, golpeando la mesa con el puño cerrado. «Lo vi con mis propios ojos. La vaca de Gaspar murió al amanecer, y no me digáis que fue casualidad. Esa misma noche la mujer pasó por allí, con su chal negro y su cara de alma en pena». Los demás asentían, primero con duda, luego con creciente certeza. En aquel pueblo, donde las palabras se volvían cuchillos y las historias se convertían en verdades absolutas antes del segundo sorbo de vino, un solo testimonio bastaba para encender la chispa de la sospecha. Antonia lo sabía. Había sentido las miradas sobre su espalda, había notado el silencio que caía cuando entraba al mercado, había visto cómo los niños eran llamados apresuradamente por sus madres cada vez que se acercaba demasiado. Conocía el peso de la soledad y de la desconfianza, pero también sabía que en un lugar como aquel, la sospecha era el preludio de la condena. Su abuela, hacía muchos años, había sido señalada de la misma manera. La acusaron de poseer conocimientos prohibidos, de preparar ungüentos que curaban más rápido que los rezos, de saber cosas que no debía saber. No la quemaron, pero la marcaron de por vida. Vivió sus últimos días en aislamiento, temida y despreciada, hasta que una mañana su cuerpo fue encontrado sin vida en la puerta de su casa, con los ojos abiertos y la expresión de quien ha visto algo más allá de lo humano. Antonia había heredado sus mismos hábitos, sus mismas habilidades con las hierbas y las infusiones, su misma facilidad para ver lo que otros ignoraban. No era bruja, no servía a ningún demonio, pero en un pueblo dominado por el miedo, la verdad poco importaba. El destino, como una sombra que se arrastra sin descanso, ya estaba sobre ella. Los murmullos crecían con cada amanecer, las miradas se volvían más duras, los hombres de la taberna bebían con la satisfacción de quien ya ha encontrado a su enemigo. La tormenta se avecinaba, y Antonia, aunque lo intuía, aún no sabía que su condena estaba escrita mucho antes de que alguien la pronunciara en voz alta. Capítulo 2. El pecado de Antonia. El alba despuntaba con su pálida luz sobre el pueblo dormido, tiñendo de gris las piedras centenarias y las callejuelas tortuosas. Una brisa fría se filtraba entre las rendijas de las puertas y las ventanas cerradas a cal y canto, como si hasta el viento trajera consigo presagios de desgracia. En el aire flotaba el eco de un rumor que se expandía como la hiedra en los muros viejos. El pecado de Antonia había sido revelado. Nadie podía decir con exactitud cómo había comenzado la historia,
pero en cada boca tenía una versión diferente. Algunos aseguraban que la habían visto en las noches sin luna, de pie en la colina, murmurando palabras en una lengua que no era cristiana. Otros juraban que su mirada podía hacer que la leche se agriara y que los animales parieran crías muertas. Las más ancianas del pueblo recordaban haberla visto de niña, apartada de los demás, con aquellos ojos demasiado serenos para una criatura de su edad. No era normal, susurraban con desconfianza. Pero lo que terminó de sellar su destino fue un suceso tan pequeño y trivial que, en otro tiempo y otro lugar, habría pasado desapercibido. Aquel invierno había sido duro. La escasez de alimentos hacía que el mercado se llenara de rostros enjutos y manos que temblaban de hambre. Antonia, como solía hacer, recogía hierbas en el bosque y preparaba remedios que aliviaban las fiebres y los dolores. No pedía nada a cambio, pero tampoco recibía gratitud. Para algunos, su conocimiento era una bendición. Para otros, era la prueba de que obraba con fuerzas que no eran de este mundo. Una mañana, la esposa del molinero, una mujer de lengua afilada y corazón resentido, cayó enferma de un mal súbito. Su piel se cubrió de un sudor frío, su cuerpo se agitó en convulsiones y su voz se quebró en un murmullo febril. Los curas rezaron, los vecinos recomendaron agua bendita, pero nada parecía surtir efecto. Fue entonces cuando alguien, con la urgencia del desespero, recordó que Antonia tenía remedios que hacían milagros. Ella llegó sin prisas, con el paso tranquilo de quien no teme a los hombres pero sí a sus juicios. Traía consigo un pequeño frasco de vidrio con un líquido oscuro y espeso. «Bebed esto», dijo con su voz serena. «La fiebre cederá antes del amanecer». Y así fue. La esposa del molinero despertó al alba, exhausta pero sin rastros de la enfermedad que había amenazado con llevársela. Su esposo, al principio agradecido, no tardó en dejarse llevar por el veneno de la duda. ¿Cómo había sabido Antonia qué hierba utilizar? ¿Cómo podía curar lo que los rezos no podían? El miedo se infiltró en su mente como un torrente imparable. El agradecimiento se transformó en sospecha, la sospecha en resentimiento, y el resentimiento en odio. «No es natural», decía el molinero a quien quisiera oírlo. «Esa mujer obra con artes prohibidas. Dios cura con su misericordia, no con pócimas de origen incierto». Las palabras volaron de boca en boca, cobrando fuerza con cada repetición. Lo que en un principio había sido un acto de ayuda, ahora se contaba como un pacto con fuerzas oscuras. Y si no fue un remedio, sino un veneno que ella misma le dio antes para luego curarla, susurraban en la taberna. ¿Y si prueba sus brebajes con nosotros como el demonio prueba sus tentaciones? La semilla de la condena estaba sembrada. Esa misma tarde, mientras Antonia recogía leña cerca de su casa, notó el silencio inusual en el bosque. Los pájaros no cantaban, el viento no susurraba entre las ramas. Un presentimiento oscuro se posó en su pecho, como una sombra al acecho. Cuando volvió al pueblo, las miradas eran distintas. Ya no era solo recelo, sino algo más peligroso, la certeza de la culpa. Los niños, antes simplemente curiosos, ahora la miraban con temor. Las mujeres se persignaban al verla pasar. Los hombres entrecerraban los ojos, como si evaluaran el peso de una decisión no dicha. Aquella noche, en la taberna, se tomó la primera determinación. «No podemos permitir que siga entre nosotros», sentenció el molinero, con la voz cargada de autoridad. «Si ha hecho un pacto con el maligno, debemos actuar antes de que sea demasiado tarde». Y así, sin juicio, sin pruebas, sin más que la fuerza de un miedo que se alimentaba a sí mismo, Antonia fue declarada culpable. Ella aún no lo sabía. Pero en un pueblo como aquel, cuando la sospecha se volvía certeza en las mentes de los hombres, la sentencia ya estaba escrita. Capítulo 3. Murmullos en la taberna. La taberna era el corazón palpitante del pueblo, el lugar donde las verdades se moldeaban al calor del vino y donde los rumores crecían como enredaderas en las paredes húmedas. No importaba la hora del día ni la crudeza del invierno, siempre había un grupo de hombres sentados alrededor de una jarra, hablando con voces bajas, cruzando miradas que escondían decisiones aún no pronunciadas. Y esa noche, el nombre de Antonia estaba en cada boca, como un conjuro maldito que nadie se atrevía a decir en voz demasiado alta. El molinero, aún resentido por la enfermedad de su esposa y convencido de que la salvación milagrosa no podía ser obra de Dios, lideraba la conversación con su tono grave y su ceño fruncido. «No es natural», repetía,
golpeando la mesa con el puño cerrado. Nadie puede curar así, de un momento a otro. ¿Y si no fue un remedio, sino un veneno que ella misma le dio primero? Los demás asintieron, primero con cautela, luego con la confianza de quien encuentra consuelo en el consenso. La idea de que Antonia poseía un poder oscuro se convirtió en verdad en cuestión de minutos. Nadie se atrevía a defenderla, porque hacerlo era correr el riesgo de ser señalado. En un pueblo como aquel, la neutralidad no existía. O se estaba con la comunidad, o se estaba contra ella. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó un hombre de manos encallecidas, dueño de una de las pocas vacas que aún daban leche después de la helada. El molinero sonrió de lado, como si ya tuviera la respuesta preparada. Necesitamos pruebas. No podemos ir ante el cura sin asegurarnos de que ella es lo que pensamos que es. Las palabras quedaron flotando en el aire, envueltas en el humo de las lámparas de aceite. Todos entendieron lo que significaban. Esa noche, después de que la taberna cerró y el frío se filtró por las calles como un espectro errante, 3 hombres caminaron con paso sigiloso hasta la casa de Antonia. La casa de la sospechosa. El hogar de Antonia era modesto, con paredes de adobe y techo de madera ennegrecida por el tiempo. No había lujos, solo lo necesario para sobrevivir. Un par de sillas toscas, una mesa con restos de pan duro, un fuego que apenas daba calor. Sin embargo, a los ojos de aquellos hombres, todo lo que había dentro parecía envuelto en un aura de misterio. Uno de ellos, el más joven, se acercó a un estante lleno de frascos con hierbas secas y líquidos oscuros. Tomó uno y lo sostuvo contra la luz temblorosa de la vela. ¿Qué es esto?, preguntó en un susurro. El molinero lo miró con una mezcla de desprecio y satisfacción. Brujería. Los otros 2 asintieron, como si la palabra lo explicara todo. No importaba que Antonia usara aquellas hierbas para curar, que su conocimiento fuera fruto de generaciones de mujeres antes que ella. Para ellos, aquello era prueba suficiente de que sus sospechas eran reales. Llevemos esto al cura, ordenó el molinero, guardando un puñado de frascos en su bolsa de cuero. Si hay algo impuro en este pueblo, él sabrá reconocerlo. Antes de irse, uno de los hombres, llevado por una mezcla de miedo y fascinación, tomó un libro viejo que estaba sobre la mesa. No sabía leer, pero las letras extrañas en la portada le parecieron un signo innegable de hechicería. Esto la condenará, murmuró con satisfacción. Salieron tan rápido como entraron, con la adrenalina aún palpitando en sus venas. No se daban cuenta de que, en su afán por demostrar que Antonia era una bruja, ellos mismos estaban creando la brujería que tanto temían. El rumor se vuelve sentencia. Al día siguiente, la noticia se extendió por el pueblo como el fuego en la paja seca. La casa de Antonia había sido revisada en secreto, y se habían encontrado pruebas irrefutables de su relación con el demonio. Nadie cuestionó el procedimiento, nadie pidió explicaciones. Solo hacía falta que alguien lo dijera en voz alta para que se convirtiera en verdad. Las mujeres del pueblo se persignaban al cruzarse con Antonia, los niños corrían a esconderse tras las faldas de sus madres, y los hombres la observaban con ojos que ya no ocultaban su decisión. En la iglesia, el cura recibió los objetos confiscados con una expresión grave. Miró los frascos, olió las hierbas, hojeó el libro sin entender sus palabras. Luego, cerró los ojos y murmuró una oración en latín. No soy quien para juzgar, dijo finalmente, con el tono de quien, en realidad, ya ha tomado una decisión, pero estas cosas no son propias de una mujer piadosa. El molinero sonrió, satisfecho. Entonces, padre, ¿qué debemos hacer? El cura suspiró, como si cargara el peso de una decisión difícil. Hablad con el alcalde. Si hay sospechas, deben ser aclaradas. Que Antonia se presente ante nosotros y responda por estos objetos. La sentencia aún no era oficial, pero en el pueblo ya estaba dictada. Nadie que hubiera sido señalado antes había escapado de su destino. Antonia, al escuchar el alboroto en las calles y notar el vacío a su alrededor, supo que la tormenta que había sentido días atrás finalmente había llegado. No hizo preguntas. No trato de explicar lo inexplicable. Solo miró a su alrededor, sintiendo como el aire se volvía más denso, como el mundo que conocía se reducía a un callejón sin salida. Porque cuando el miedo se convierte en verdad y la verdad en condena, no hay escapatoria. Capítulo 4. La sombra del juicio. Las campanas de la iglesia repicaron 3 veces al amanecer,
anunciando la llegada de un día que Antonia había temido en silencio desde hacía mucho tiempo. En la penumbra de su humilde casa, la mujer permanecía inmóvil, observando el reflejo del fuego en la pared de adobe, como si pudiera encontrar en aquellas llamas alguna respuesta a la incertidumbre que la rodeaba. Afuera, las calles parecían más frías, más hostiles. No era solo el invierno lo que calaba en los huesos, era la certeza de que el pueblo había decidido su destino antes incluso de escuchar su voz. Los murmullos se filtraban por las rendijas de las ventanas. La gente se congregaba en la plaza, ansiosa por ver con sus propios ojos el desenlace de una historia que ellos mismos habían construido con sus miedos y prejuicios. Las mujeres hablaban en voz baja, entre susurros cargados de superstición, mientras los hombres cruzaban los brazos y asentían con gravedad, como si el juicio fuera un deber sagrado. En el centro de la plaza, el alcalde esperaba con expresión solemne. A su lado, el cura sostenía en las manos el libro encontrado en la casa de Antonia, como si aquel objeto en sí mismo fuera la prueba irrefutable de su herejía. A su alrededor, los frascos con hierbas medicinales, el mortero de piedra, las velas de sebo y los ungüentos que tantas veces habían aliviado las fiebres de los niños del pueblo y las dolencias de los ancianos, ahora parecían pruebas de una acusación sin retorno. «Debe responder ante Dios y ante los hombres», dijo el cura, elevando la voz para que todos lo escucharan. «Ningún alma pura necesita esconder lo que hace». El molinero sonrió, seguro de su victoria. La llegada de la acusada. Cuando Antonia apareció en la plaza, no llevaba el miedo en la mirada. Caminaba con paso firme, su vestido raído ondeando apenas con la brisa matutina. Sus ojos oscuros recorrieron la multitud con una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que no importaba lo que dijera, ni cuánto se esforzara en explicar su oficio, ni cuántas veces recordara las vidas que había salvado con sus remedios. El pueblo ya la había condenado. «Antonia», la voz del alcalde retumbó en el silencio de la plaza, «se te acusa de prácticas impías, de poseer conocimientos que no son propios de una mujer cristiana, de usar hierbas y pócimas cuya naturaleza es dudosa». Antonia no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, buscando en los rostros familiares algún rastro de compasión. Reconoció a la anciana a la que había ayudado cuando la fiebre casi la mata, al hombre cuya herida en la pierna había sanado cuando los demás ya lo daban por perdido, a la mujer que lloraba de dolor antes de que sus infusiones le devolvieran la calma. Todos ellos evitaban su mirada. El miedo pesaba más que la gratitud. «Lo que hago no es distinto de lo que hacían nuestras madres y abuelas», respondió finalmente, con una voz clara y serena. «La tierra nos da todo lo que necesitamos para sanar. Yo solo escucho lo que nos ofrece». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pero nadie se atrevió a responder. El cura frunció el ceño y sostuvo en alto el libro que había sido encontrado en su casa. «¿Y esto?», preguntó. «No es la palabra de Dios lo que hay aquí. Son signos extraños, fórmulas que ningún cristiano debería conocer». Antonia Ontrasero los Ojos. Aquel libro no era más que un compendio de remedios antiguos, transmitidos de generación en generación. No había magia en sus páginas, solo conocimiento. Pero sabía que cualquier explicación sería en vano. «Son solo palabras», dijo. «No pueden hacer daño. Las palabras pueden ser veneno en la boca equivocada», sentenció el cura. «Y si son del demonio, llevan a la perdición». El murmulo creció entre la multitud. La palabra bruja comenzó a flotar en el aire, primero en susurros, luego en voces más seguras. Antonia sintió el peso de la condena antes de que fuera pronunciada. El veredicto. El alcalde se volvió hacia el cura, esperando su juicio final. «La Iglesia nos enseña que el demonio se disfraza de muchas formas», dijo el sacerdote. «Y también que no podemos permitir que lo impuro se extienda entre nosotros». Hubo un asentimiento generalizado entre los presentes. Antonia no tenía aliados. «Se tomará una decisión», anunció el alcalde, con tono grave. «Antonia, hasta que sepamos la verdad, permanecerás confinada en la iglesia». Era una sentencia disfrazada de justicia. Antonia no resistió cuando dos hombres la tomaron por los brazos y la llevaron hasta el templo. No gritó, no suplicó. No tenía sentido luchar contra el miedo de los hombres, porque ese miedo ya había dictado su destino. Las puertas de la iglesia se cerraron tras ella, sellando su suerte. Afuera, en la plaza,
El pueblo ya comenzaba a hablar de que sería lo mejor para limpiar la comunidad de su influencia. Algunos sugerían el destierro. Otros, algo más definitivo. La sombra del juicio se cernía sobre Antonia, y en los ojos de los aldeanos ya ardía la hoguera que aún no había sido encendida. Capítulo 5. En las sombras de la fe. El aire dentro de la iglesia era denso, cargado de incienso y humedad, como si las piedras del templo hubieran absorbido siglos de plegarias y pecados no confesados. Antonia permanecía sentada en un rincón, junto al altar menor, con las manos cruzadas sobre el regazo. No había cadenas en sus muñecas ni guardias a su lado, pero la sensación de encierro era absoluta. Las velas parpadeaban en su danza lenta y eterna, proyectando sombras temblorosas sobre las paredes de piedra. Desde la nave central, el crucifijo colgado sobre el altar parecía mirarla con severidad, como si aquel Cristo torturado también la juzgara en silencio. El cura caminaba lentamente por el pasillo central, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, como si meditara sobre un dilema moral. Su mirada se posaba en Antonia con un aire de compasión forzada, como si quisiera creer que aún había redención para ella. «Hija», dijo finalmente, «no quiero verte condenada». Antonia levantó la vista sin responder. El pueblo ha hablado, y aunque yo no puedo ignorar sus temores, todavía hay esperanza, continuó el sacerdote. Si confiesas y renuncias a tus prácticas, si entregas tu conocimiento y prometes no volver a usarlo, tal vez pueda ser perdonada. Antonia sostuvo la mirada del cura sin titubear. ¿Perdón por qué? El sacerdote frunció el ceño. Por los actos que han sembrado dudas en tu comunidad. ¿Los mismos actos que han salvado a sus hijos de la fiebre? ¿Los mismos que han cerrado sus heridas cuando creían que morirían? La voz de Antonia era tranquila, pero en ella había una fuerza contenida, una dignidad que no podía ser doblegada. El sacerdote suspiró y se acercó más, inclinándose hacia ella con expresión seria. El problema no es lo que haces, sino lo que la gente cree que haces. El miedo es poderoso, Antonia, y cuando un pueblo teme, solo conoce dos caminos, el castigo o la sumisión. Antonia lo miró en silencio por un momento. Entonces, no es mi culpa. Es la de ellos. El sacerdote apretó los labios. Quizás, pero eso no cambiará su decisión. La voz de la multitud. Fuera la plaza hervía de murmullos. La noticia de la reclusión de Antonia no había apaciguado los ánimos. Al contrario, había encendido aún más la llama de la sospecha. Si no tuviera nada que ocultar, habría respondido con humildad, decía una mujer con un pañuelo negro sobre la cabeza. Las brujas siempre niegan lo que son, afirmó otro hombre, golpeando el suelo con su bastón. Las voces se multiplicaban, repitiendo frases que se volvían sentencias sin necesidad de pruebas. El molinero, de pie junto al alcalde, miraba la iglesia con los brazos cruzados. No podemos permitir que se quede entre nosotros, dijo con firmeza. Si el cura la deja libre, ¿qué pasará con nuestros hijos? ¿Cuántos de ellos caerán enfermos sin que sepamos si fue Dios o el demonio quien lo permitió? Los hombres a su alrededor asintieron. Ya no era solo una cuestión de sospecha, era de seguridad. El pueblo necesita una decisión, dijo uno de los ancianos, y sus palabras fueron seguidas por un murmullo de aprobación. El dilema del sacerdote. Dentro de la iglesia, el cura escuchó el eco de las voces en la plaza. Sus dedos jugaron con el rosario colgado de su cintura, mientras su mente luchaba entre la fe y el temor. Miró a Antonia una vez más. Si confiesas, dijo, con voz más apremiante, quizás podamos convencer al pueblo de que no hay peligro en ti. Antonia sonrió, pero no fue una sonrisa de alegría, sino de amarga comprensión. El pueblo ya decidió, padre. Nada de lo que diga cambiará su sentencia. El sacerdote bajó la vista. Sabía que era cierto. Había visto antes la fuerza de la superstición, cómo podía convertir la bondad en maldad con solo una palabra dicha en el momento adecuado. Dio un paso atrás y suspiró. Esta noche decidirán tu destino. Antonia cerró los ojos. La oración del pueblo ya estaba escrita, y en ella no había redención. Capítulo 6. El veredicto de las llamas. La noche cayó sobre el pueblo como un manto pesado de presagios. Las luces de las antorchas se reflejaban en las paredes de la iglesia, proyectando sombras alargadas que danzaban con el viento. Afuera, la multitud esperaba con impaciencia. Hombres y mujeres,
Jóvenes y ancianos, todos se habían congregado con el corazón latiendo al ritmo de la sentencia inminente. El alcalde se encontraba en el centro de la plaza, con el semblante endurecido. A su lado, el molinero y el cura sostenían la mirada grave de quienes creen estar cumpliendo con un deber sagrado. «Es la voluntad del pueblo», dijo el alcalde, con la voz firme. «No podemos permitir que el mal permanezca entre nosotros. Dios nos guíe en esta decisión», murmuró el cura, aunque en su mirada había una sombra de duda. La puerta de la iglesia se abrió con un crujido seco. 2 hombres escoltaban a Antonia, quien salió con la cabeza alta, sin permitir que sus captores la arrastraran. Su vestido desgastado se mecía con la brisa fría de la noche, y su cabello oscuro, suelto sobre los hombros, parecía absorber la luz de las llamas que iluminaban la plaza. El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido de palabras entrecortadas. «Bruja». Maldita. «Demonio disfrazado de mujer». Antonia no bajo la mirada. Sus ojos recorrieron los rostros conocidos, buscando un atisbo de compasión, un resquicio de humanidad. Pero lo único que encontró fue miedo. El alcalde levantó la mano, imponiendo silencio. «Antonia, el pueblo te acusa de practicar artes oscuras, de invocar fuerzas que no pertenecen a Dios y de poner en peligro la fe y la pureza de esta comunidad. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?». Las palabras resonaron en la plaza como un martillo golpeando un yunque. Antonia inspiró hondo. «Si mi pecado es haber sanado sus heridas, haber aliviado sus dolores y haber traído consuelo a quienes sufrían, entonces sí, soy culpable». Hubo un murmullo inquieto entre la gente. «No es tu ayuda lo que tememos», dijo el cura, «sino el origen de tu conocimiento». «¿Y quién decide si el conocimiento es divino o maligno?», replicó Antonia, con una calma inquebrantable. «¿Acaso Dios no nos dio la tierra para que aprendiéramos de ella? ¿No nos dio inteligencia para entender sus secretos?». El molinero escupió al suelo. «No intentes engañarnos con palabras bonitas. Todos sabemos que tus manos están manchadas de brujería». El silencio se hizo espeso. En la mirada de la multitud, el juicio ya estaba sellado. La sentencia. El alcalde intercambió una mirada con el cura. Era evidente que ya no había espacio para deliberaciones. «Por el bien del pueblo», declaró con solemnidad, «Antonia será purificada por el fuego». Las palabras flotaron en el aire, pesadas como piedras. Algunos aldeanos tragaron saliva, otros asintieron con la cabeza. La sentencia era temida, pero aceptada. Antonia cerró los ojos por un instante. No hubo sorpresa en su rostro. Sabía que el miedo de los hombres es más fuerte que la razón, y que la ignorancia, cuando se viste de fe, no deja lugar para la misericordia. 2 hombres la sujetaron por los brazos y la arrastraron hacia el centro de la plaza, donde ya se habían apilado troncos y ramas secas. El olor a resina flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de la tierra húmeda y la leña recién cortada. El cura se acercó con una cruz de madera en la mano. «Aún puedes salvar tu alma», dijo en voz baja. «Si confiesas y te arrepientes, Dios tendrá piedad de ti». Antonia lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. «No tengo nada de qué arrepentirme». El sacerdote vaciló por un instante, pero finalmente dio un paso atrás. La multitud observaba con ansias contenidas. Algunas mujeres se tapaban la boca con los pañuelos, otros hombres sostenían a sus hijos en brazos, como si quisieran que fueran testigos de aquella lección de fe. El molinero fue quien encendió la primera antorcha. El fuego danzó en la punta de la vara como una serpiente hambrienta. «Que Dios se apiade de su alma», dijo, y arrojó la antorcha sobre la leña. Las llamas tardaron unos segundos en prender. Primero fueron apenas brasas incandescentes entre las astillas, luego, un resplandor anaranjado que comenzó a crecer y a expandirse. El calor se intensificó. Antonia no gritó. Su mirada se perdió en el cielo nocturno, donde las estrellas titilaban, indiferentes al destino de los hombres. El pueblo la observaba en silencio, esperando el grito de dolor que nunca llegó. Y entonces, justo cuando las llamas parecían dispuestas a consumirlo todo, un viento helado recorrió la plaza. Las antorchas temblaron en las manos de los aldeanos. El fuego, en lugar de avivarse, pareció luchar contra sí mismo, como si una fuerza invisible lo sofocara. Un murmullo de miedo se expandió entre la multitud. «Es el demonio», gritó alguien. El cura apretó su cruz con fuerza. El viento se intensificó,
silbando entre las calles estrechas del pueblo. Y en el centro de la plaza, entre la danza errática del fuego y la sombra de la mujer que no gritaba, el miedo de los aldeanos se transformó en algo más profundo. Algo que ninguno de ellos podría explicar jamás. Capítulo 7. La noche del prodigio. El fuego debía haber consumido a Antonia en cuestión de minutos. Todos en la plaza lo sabían. Habían visto la leña arder en otras ocasiones. Habían sentido el crepitar de las llamas devorando lo que tocaban sin piedad. Pero aquella noche, algo distinto sucedió. Las llamas crecieron y rodearon la pira, lamiendo la madera con su hambre insaciable, pero nunca llegaron a tocar el cuerpo de Antonia. En su lugar, el fuego pareció debatirse consigo mismo, retorciéndose como si una fuerza invisible lo contuviera. Un murmullo inquietante recorrió la multitud. Algunos se persignaron, otros retrocedieron un paso, como si la distancia pudiera protegerlos de lo que sus ojos presenciaban. «Es brujería», gritó un hombre con voz temblorosa. «El demonio la protege», susurró una anciana, apretando su rosario con manos temblorosas. El molinero, que había encendido la pira, sintió como el sudor frío recorría su espalda. Su confianza, antes inquebrantable, se desmoronaba ante lo inexplicable. El cura, pálido como la cera de una vela, levantó su crucifijo con una fe que empezaba a tambalearse. «Dios nos pone a prueba», murmuró, aunque ni siquiera él estaba seguro de sus palabras. Antonia permanecía de pie en el centro de la hoguera, su rostro iluminado por el resplandor danzante de las llamas. No había miedo en su expresión, tampoco desafío. Solo una calma profunda, como si hubiera sabido desde el principio que aquel fuego no le pertenecía. Y entonces, como si el propio viento hubiera tomado partido, una ráfaga helada cruzó la plaza. Las llamas parpadearon, lucharon por mantenerse vivas, y en un suspiro desesperado, se extinguieron. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera los grillos osaron interrumpir el momento. Upaveren la multitud. El pueblo entero estaba petrificado. Los niños se aferraban a las faldas de sus madres, los hombres miraban con incredulidad, las ancianas murmuraban oraciones apresuradas. «Esto no puede ser», susurró alguien. «Es obra del maligno», exclamó otro. El miedo se transformó en histeria. Algunos corrieron hacia sus casas, como si los muros pudieran protegerlos de lo que habían presenciado. Otros se quedaron en el lugar, demasiado aterrados para moverse, incapaces de procesar lo imposible. El alcalde, que hasta entonces se había mantenido impasible, sintió por primera vez un temblor en sus manos. «Esto no debería haber ocurrido», dijo en voz baja. El molinero lo miró con los ojos abiertos de par en par. «Tenemos que acabar con ella de otro modo». El cura negó con la cabeza, incapaz de apartar la vista de Antonia. «Si el fuego, que es la mano de Dios, la ha rechazado, ¿quiénes somos nosotros para insistir en su condena?» Pero el pueblo no veía un milagro. Veía una maldición. Y el miedo, cuando se apodera de un pueblo, no permite dudas ni razonamientos. «No podemos dejarla vivir», gritó un hombre desde el fondo de la multitud. «Si el fuego no la ha quemado, entonces es porque no es humana». Los murmullos se intensificaron. Alguien recogió una piedra del suelo. Otro hizo lo mismo. Antonia vio la primera piedra surcar el aire y golpear el suelo a sus pies. No se inmutó. Sabía que aquel pueblo, que una vez la había buscado para curar sus males, ahora solo la veía como una amenaza. La segunda piedra la golpeó en el brazo. Luego vino la tercera. Los gritos se convirtieron en una furia ciega. Matala. «No puede seguir entre nosotros. Es un engendro del demonio». El sonido de los cascos. Entonces, en medio del tumulto, se escuchó algo que no pertenecía a la plaza: el galope de un caballo. El sonido se hizo más fuerte, acercándose con rapidez. La multitud titubeó, volviendo la vista hacia la calle principal. De entre la penumbra emergió un jinete, cubierto por una capa oscura. Su caballo, negro como la noche, se encabritó al sentir la tensión en el aire. El hombre desmontó con agilidad y caminó hacia el centro de la plaza. Su rostro estaba en parte oculto por la sombra de su sombrero, pero sus ojos centelleaban con intensidad. Detenios. Rugió su voz, poderosa como un trueno. El pueblo se quedó en silencio, como si aquella orden hubiera sido pronunciada por el mismísimo cielo.
Antonia lo reconoció al instante. Martín. El forastero apartó su capa y desenvainó la espada. Esta mujer no morirá esta noche. El alcalde se recompuso, pero su voz no tuvo la firmeza de antes. No tienes autoridad aquí. Martín sostuvo la mirada del hombre con frialdad. La única autoridad que veo es la del miedo, y no pienso someterme a ella. Los aldeanos se miraron entre sí, inseguros. Algunos querían seguir adelante con la lapidación, otros empezaban a dudar. El molinero dio un paso al frente. No podemos permitir que te la lleves. Martín esbozó una sonrisa torcida. ¿Y quién lo impedirá? Alzó la espada, y la luz de la luna brilló sobre el filo de acero. El molinero tragó saliva. No era un cobarde, pero tampoco era un guerrero. Y Martín, con su porte firme y su arma desenvainada, no era alguien con quien quisieran enfrentarse. El cura rompió el silencio. Si la voluntad de Dios ha impedido su muerte en la hoguera, quizás no nos corresponde decidir más. El alcalde cerró los ojos por un instante. Luego suspiró. Leviosla. Pero no volváis jamás. Martín no esperó más. Caminó hasta Antonia y la tomó del brazo. Vamos. Ella no se resistió. Su cuerpo estaba herido por las piedras, pero su espíritu seguía intacto. El pueblo los observó mientras se alejaban. Nadie más intentó detenerlos. Cuando la figura del jinete y la mujer desapareció en la noche, el pueblo quedó en un silencio sepulcral. Nadie habló. Nadie se movió. Solo quedaron las cenizas de una hoguera que nunca había consumido su sacrificio. Y el eco del miedo, que jamás abandonaría sus corazones. Capítulo 8. El sendero de los desterrados. El silencio de la plaza quedó atrás, pero el eco de las piedras aún vibraba en la piel de Antonia. Martín la sostuvo con firmeza mientras avanzaban entre la bruma nocturna, alejándose del pueblo que había jurado destruirla. La luna, espectadora inmutable, dibujaba sombras alargadas en el sendero polvoriento. El caballo de Martín resoplaba con fuerza, impaciente por continuar la marcha. Antonia, sin embargo, se detuvo un instante, girando el rostro hacia la lejana silueta del pueblo. Sus ojos reflejaban algo más que cansancio. En ellos se veía el peso de una despedida irrevocable. No puedes volver, murmuró Martín, leyéndole el pensamiento. Ella asintió en silencio. No había lugar para ella entre aquellos que la llamaban bruja, pero tampoco sabía qué destino la esperaba más allá del bosque. Súbete, dijo él, sujetando las riendas con una mano y ofreciéndole la otra. Dudó por un instante, pero el viento frío de la madrugada le recordó que no tenía elección. Tomó la mano de Martín y con un esfuerzo se subió al caballo. Sus heridas ardieron al moverse, pero no emitió queja alguna. Martín espoleó al animal, y en cuestión de segundos el pueblo quedó atrás, reducido a un recuerdo que dolía como una herida abierta. Las sombras del bosque. El sendero pronto se volvió angosto y tortuoso. El bosque que rodeaba la región era conocido por sus caminos traicioneros y su oscura reputación. Se decía que espíritus errantes lo habitaban, almas condenadas a vagar por la eternidad. Martín, sin embargo, no mostraba señales de temor. Antonia, en cambio, sentía el peso del destino sobre sus hombros. ¿Hacia dónde la llevaba aquel hombre? ¿Por qué había regresado, desafiando la ira del pueblo? No esperaba volver a verte, dijo ella finalmente, rompiendo el silencio. Ni yo esperaba encontrarme con tu condena, respondió Martín sin apartar la vista del camino. Creí que habías escapado. Antonia bajó la mirada. No tenía a dónde ir. Él apretó los labios. Ahora sí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El bosque se cerraba sobre ellos, y la luna apenas lograba filtrarse entre las ramas. El sonido de los cascos sobre la tierra húmeda era el único testigo de su marcha. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. Lejos. Donde nadie pueda volver a hacerte daño. La respuesta era vaga, pero Antonia no insistió. Había aprendido que el destino se revelaba por sí solo cuando era el momento adecuado. Los perseguidores avanzaron durante horas, sumidos en un silencio cargado de preguntas sin respuesta. Sin embargo, Martín no relajó la vigilancia. «Nos siguen», murmuró de pronto. Antonia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Estás seguro?». Martín asintió con un leve movimiento de cabeza. «Desde hace rato».
Son al menos 3 caballos. El temercia ferro al pecho de Antonia. No hacía falta preguntarse quiénes eran. El pueblo no los dejaría escapar tan fácilmente. Martín tiró de las riendas y desvió el caballo hacia un camino más angosto, cubierto de maleza. «Sujétate», ordenó. Antonia obedeció. El animal aceleró el paso, sorteando las raíces y las ramas bajas que intentaban frenar su avance. A lo lejos, el sonido de cascos en la tierra se hacía cada vez más nítido. Los perseguidores estaban cerca. La trampa en la espesura. Martín sabía que no podían correr para siempre. Sus perseguidores conocían el terreno tan bien como él. Tenía que hacer algo. «Agáchate y no hagas ruido», susurró Antonia antes de detener el caballo y desmontar con rapidez. Ella se deslizó con cautela y lo siguió. Martín tomó una rama gruesa y borró las huellas de los cascos en la tierra suelta. Luego, sin pronunciar palabra, la llevó hasta un árbol hueco y la ayudó a ocultarse en su interior. «Pase lo que pase, quédate aquí», le ordenó. Antonia abrió la boca para protestar, pero él ya se había alejado, fundiéndose con la oscuridad. El corazón de la joven latía con violencia. El silencio del bosque era opresivo, y cada crujido de ramas la hacía contener la respiración. Entonces, los escuchó. 3 jinetes emergieron de la espesura. Llevaban antorchas, y sus rostros reflejaban la cólera de quienes no aceptarían una derrota. «Se detuvieron aquí», dijo uno. «No pueden haber ido muy lejos», afirmó otro. «Buscadlos». Uno de los hombres desmontó y comenzó a inspeccionar el suelo. Se inclinó, tocando la tierra con los dedos. «No hay huellas», murmuró, confuso. «Eso es imposible», gruñó el tercero. «Sepramonos». Antes de que pudieran moverse, un silbido cortó el aire. Uno de los jinetes apenas tuvo tiempo de girar la cabeza antes de que la sombra de Martín emergiera de entre los árboles. Un golpe certero lo derribó de su caballo. Los otros 2 apenas reaccionaron cuando la espada de Martín destelló en la penumbra. Uno de ellos intentó desenvainar su arma, pero Martín fue más rápido. En cuestión de segundos, los 3 hombres yacían en el suelo, gimiendo de dolor. «Decidle a vuestro pueblo que ella ha muerto», dijo Martín con frialdad. «Y si volvéis a seguirnos, no tendré piedad». Los hombres, derrotados, asintieron con terror en los ojos. Martín los observó por un instante más, luego giró sobre sus talones y regresó al árbol donde Antonia se ocultaba. «Ya puedes salir», susurró. Ella emergió lentamente, con el corazón aún latiéndole en los oídos. «Los mataste», preguntó en voz baja. Martín negó con la cabeza. «No era necesario. El miedo hará el trabajo por mí. El amanecer de una nueva vida». El peligro había pasado, pero el camino aún era incierto. Martín la ayudó a montar de nuevo, y juntos reanudaron la marcha. A medida que el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, Antonia sintió una extraña paz apoderarse de ella. Su hogar había quedado atrás, su antigua vida había desaparecido en el humo de una hoguera que nunca llegó a consumarla. Pero ahora tenía una nueva oportunidad. No sabía a dónde la llevaba Martín. No sabía qué les deparaba el destino. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Capítulo 9. El éxodo de las almas errantes. La noche aún conservaba su manto de sombras cuando Martín y Antonia reanudaron su marcha. El aire estaba impregnado de la humedad del bosque, y la niebla serpenteaba entre los árboles como un espectro errante. Sus cuerpos estaban agotados, pero no podían detenerse. No mientras la amenaza de aquellos hombres aún flotara sobre sus espaldas como un presagio de muerte. Antonia mantenía la vista fija en la silueta de Martín, que cabalgaba unos pasos adelante, su perfil afilado por la luz pálida de la luna. Su mente divagaba en pensamientos oscuros. ¿Cuántas veces había soñado con escapar de aquel pueblo? ¿Cuántas veces había imaginado la libertad más allá de los campos de trigo y de los susurros envenenados de la gente? Sin embargo, el precio había sido demasiado alto. Su hogar había quedado atrás, reducido a cenizas en su memoria. Ahora era una fugitiva, marcada por el miedo y el deseo de venganza de aquellos que nunca aceptarían su inocencia. «Descansaremos pronto», anunció Martín, rompiendo el silencio. Antonia asintió, aunque el cansancio ya se aferraba a sus huesos como un veneno lento. El refugio en la espesura.
El sendero se bifurcó en dos caminos, y Martín guió al caballo por el menos transitado, un angosto pasaje cubierto de maleza y raíces que amenazaban con hacer tropezar a los viajeros desprevenidos. Finalmente, llegaron a un claro oculto entre altos robles. Era un refugio natural, un escondite donde el bosque se cerraba como un muro protector contra el mundo exterior. Martín desmontó con agilidad y tendió la mano a Antonia, ayudándola a bajar. Ella sintió como sus piernas temblaban al tocar el suelo, como si el peso de la fatiga y la incertidumbre le impidiera mantenerse en pie. «Aquí estaremos a salvo por un tiempo», dijo él, aflojando la cincha del caballo y dejándolo pastar entre la hierba húmeda. Antonia miró a su alrededor. El lugar era silencioso, salvo por el murmullo del viento en las hojas y el lejano ulular de un búho. En el centro del claro había una roca grande y lisa, como un altar abandonado. Junto a ella, un pequeño arroyo discurría con calma, su agua reflejando el plateado resplandor de la luna. «¿Cómo conoces este sitio?», preguntó Antonia con voz cansada. Martín esbozó una leve sonrisa. «Viajé por estos caminos muchas veces cuando era joven. Aprendí a leer la tierra y a escuchar lo que el bosque susurra». Se acercó al arroyo y llenó su cantimplora con el agua cristalina. Luego, se la ofreció a Antonia. Ella la tomó con manos temblorosas y bebió con avidez. El líquido fresco descendió por su garganta como un bálsamo, calmando la sed abrasadora que la había atormentado durante horas. Martín observó sus movimientos con atención, como si buscara en su rostro alguna señal de fortaleza o rendición. «¿Cuánto tiempo crees que podamos permanecer aquí?», preguntó ella, devolviéndole la cantimplora. Él suspiró. «No mucho. Debemos seguir moviéndonos. Pero por ahora, necesitamos descanso». Antonia asintió, aunque su mente seguía inquieta. Sabía que la noche traía consigo los sueños, y los suyos estaban llenos de sombras. Los espectros del pasado. Cuando finalmente se permitió cerrar los ojos, Antonia cayó en un sueño profundo y turbulento. Se vio de nuevo en el pueblo, en la plaza donde había estado a punto de morir. Sentía el calor del fuego en su piel, escuchaba los gritos de la multitud clamando su condena. Pero entonces, el escenario cambió. Las llamas se apagaron, y la gente se desvaneció en la oscuridad. Solo quedó una figura frente a ella, una silueta envuelta en un velo de sombras. «No puedes huir de lo que eres», susurró la figura, con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Antonia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Yo no soy lo que ellos dicen», respondió con firmeza. La sombra se inclinó hacia ella, y sus ojos brillaron como brasas en la penumbra. ¿Estás segura? Antonia despertó de golpe, con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor de guerra. El frío del amanecer se filtraba entre las hojas, y el sonido del arroyo era lo único que rompía el silencio. Se incorporó lentamente y miró a su alrededor. Martín seguía allí, sentado sobre una roca, afilando la hoja de su daga con movimientos lentos y precisos. «Tuviste un mal sueño», dijo él sin apartar la vista de su arma. Antonia se frotó el rostro con las manos. «Sí. Pero ya pasó». Martín la miró por un instante antes de volver a su tarea. «Los sueños son advertencias», murmuró. «No los ignores». Ella no respondió. No podía ignorarlos, aunque quisiera. El destino incierto. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte cuando reanudaron la marcha. El bosque parecía distinto a la luz del día, menos amenazante pero igualmente imponente. Cabalgaban en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «¿Tienes un plan?», preguntó Antonia finalmente. Martín tardó en responder. «Conozco a alguien que puede ayudarnos. Vive en un pueblo al sur, más allá de las colinas. Si llegamos allí, podremos descansar sin peligro, al menos por un tiempo. ¿Podemos confiar en él?». Martín apretó las riendas. «No lo sé. Pero no tenemos muchas opciones». Antonia suspiró. Su vida dependía ahora de un desconocido, de un hombre del pasado de Martín cuya lealtad estaba por probarse. El camino era largo, y el peligro aún los acechaba en cada sombra. Pero ya no había marcha atrás. Con el sol naciendo tras ellos, cabalgaron hacia lo desconocido, hacia un destino que aún no estaba escrito. Capítulo 10. Los ecos del peligro. La luz del alba se filtraba a través del follaje como un presagio ambiguo,
pintando sombras en el camino que Antonia y Martín seguían con cautela. La espesura del bosque los envolvía en su abrazo denso, donde cada sonido, cada crujido de las hojas, se convertía en un susurro de advertencia. Habían cabalgado durante horas sin intercambiar palabra, envueltos en sus propios pensamientos. Antonia sentía el peso del cansancio en cada músculo, pero su determinación era más fuerte. La promesa de un refugio seguro más allá de las colinas era la única luz en su horizonte incierto. Martín, por su parte, mantenía la vista fija en el sendero, con la mano siempre cerca de la empuñadura de su daga. Sabía que no podían permitirse la tranquilidad. A cada paso que daban, el peligro acechaba desde la espesura. Sus perseguidores no eran hombres que olvidaran una afrenta con facilidad, y la venganza era un fuego que ardía sin descanso en los corazones de aquellos que los buscaban. Las huellas en la tierra. El aire fresco de la mañana traía consigo el aroma de la tierra húmeda y la madera vieja, pero también algo más, un presentimiento, una advertencia muda que erizaba la piel. Martín detuvo su caballo de golpe y levantó una mano, señalando a Antonia que hiciera lo mismo. «¿Qué pasa?», preguntó ella en un susurro, sintiendo como su pecho se encogía con un miedo repentino. Martín no respondió de inmediato. Se inclinó sobre la silla y estudió el suelo con atención. Allí, impresas en la tierra blanda, estaban las marcas inconfundibles de varias herraduras. No estaban solos. «Alguien ha pasado por aquí», murmuró Martín, con el ceño fruncido. «Hace poco». Antonia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Crees que sean ellos?». Martín asintió lentamente. «No podemos arriesgarnos a que nos alcancen. Debemos salir del camino». Sin perder tiempo, tomó las riendas y dirigió su caballo hacia el interior del bosque. Antonia lo siguió sin hacer preguntas, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Los árboles formaban un laberinto de troncos retorcidos y ramas que parecían brazos esqueléticos, pero al menos les ofrecían protección. Cabalgaron entre la maleza, esquivando raíces y sorteando arbustos espinosos, hasta que finalmente encontraron un pequeño claro oculto tras una maraña de zarzas. Allí desmontaron y Martín ató los caballos a una rama baja, asegurándose de que quedaran ocultos a la vista. «Esperaremos aquí un momento», susurró. «Si son ellos, tarde o temprano los escucharemos». Antonia asintió, sintiendo como la tensión se aferraba a su cuerpo como una garra invisible. Se dejó caer sobre un tronco caído, tratando de calmar su respiración. El bosque guardaba silencio. Solo el leve murmullo del viento entre las hojas rompía la quietud. Las sombras que acechan. Los minutos se alargaron en una espera insoportable. Martín permanecía de pie, con la mirada fija en la dirección del camino, su cuerpo tenso como un resorte. De pronto, el sonido que temían llegó hasta sus oídos. El trote de varios caballos. Antonia sintió como su estómago se encogía. Contuvo la respiración y se obligó a mantenerse inmóvil. Desde su escondite, apenas podían ver el camino, pero el sonido de los cascos era cada vez más claro. Se acercaban. Martín se agachó junto a ella y le susurró apenas audiblemente. «No te muevas. No hagas ruido». Antonia asintió con un leve movimiento de cabeza. Los cascos resonaban con fuerza contra la tierra, acompañados de voces apagadas. Luego, un breve silencio. «Las huellas siguen por aquí», dijo una voz áspera. Un segundo jinete respondió con impaciencia. «Sigamos avanzando. No deben estar lejos». El corazón de Antonia latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Se mordió el labio con fuerza para no jadear. Los hombres no tardaron en alejarse, sus voces perdiéndose en la distancia. Sin embargo, Martín no se movió de inmediato. Esperó en absoluto silencio, con los sentidos alerta, hasta que estuvo seguro de que el peligro se había disipado. Solo entonces exhaló despacio y se incorporó. «Debemos seguir por otro camino», dijo en voz baja. «No tardarán en notar que perdieron nuestro rastro». Antonia se levantó con dificultad, sus piernas aún temblaban por la tensión. «¿A dónde iremos?». Martín miró hacia el este, donde el bosque se abría en una serie de colinas. «Hay un paso entre las montañas. Es más arriesgado, pero si logramos cruzarlo, habremos dejado atrás a nuestros perseguidores». Antonia asintió sin dudar. No tenían opción. El viaje sin retorno. Volvieron a montar y retomaron la marcha,
esta vez con mayor precaución. La espesura los protegía, pero también hacía que el camino fuera más difícil. Cada paso era un esfuerzo, cada obstáculo una prueba de resistencia. Pero ninguno de los dos se permitió flaquear. Las horas pasaron en un trance agotador. A medida que avanzaban, el bosque comenzó a clarear y el suelo se volvió más rocoso. Ante ellos se alzaban las montañas, imponentes y silenciosas, como guardianes de un secreto ancestral. Martín se detuvo y señaló una abertura entre dos picos. Ese es el paso. Antonia sintió una mezcla de alivio y temor. Si lograban cruzarlo, tal vez encontrarían la libertad. Pero si fallaban. No quiso pensar en ello. Vamos, susurró Martín. Y juntos, emprendieron el camino hacia lo desconocido, con la certeza de que el destino aún no había escrito su última palabra. Capítulo 11. El umbral de las montañas. El sol ascendía lentamente sobre el horizonte cuando Antonia y Martín alcanzaron el pie de las montañas. El bosque había quedado atrás, sustituido por un terreno más áspero, donde la tierra se volvía dura y pedregosa, y la vegetación escaseaba. La brisa era más fría en aquella altitud, y el aire olía a roca y humedad. Los caballos avanzaban con esfuerzo sobre el sendero estrecho que serpenteaba entre las laderas. Sus cascos resonaban contra la piedra, rompiendo el silencio sepulcral del paisaje. A cada paso, el camino se volvía más empinado, más traicionero. Martín miraba con atención el terreno, con la mano cerca de su arma. Sabía que no solo los hombres podían ser un peligro en aquellos parajes. En las montañas, la naturaleza misma se volvía hostil. ¿Cuánto falta para cruzar el paso?, preguntó Antonia, con la voz apenas un susurro. Martín se tomó un momento antes de responder. Si todo va bien, al anochecer habremos cruzado al otro lado. Pero no todo iba a ir bien. Un peligro invisible. El viento sopló con más fuerza cuando alcanzaron una zona más elevada. El sol, que antes calentaba sus espaldas, ahora parecía distante, incapaz de ofrecerles consuelo. Martín se detuvo en seco. Antonia lo miró con extrañeza, pero pronto entendió la razón de su repentina inmovilidad. Más adelante, sobre el sendero, había huellas. Eran frescas. No eran de animales. No estamos solos, murmuró Martín, con el ceño fruncido. Antonia tragó saliva. ¿Crees que sean ellos? Martín observó las marcas con detenimiento. No eran de caballos. Eran huellas de botas, varias, todas en dirección al paso. Es posible, admitió. O puede que sean forajidos. Esta zona no es segura. Antonia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué hacemos? Martín miró a su alrededor. No podían regresar, no podían retroceder. El único camino era hacia adelante, pero ahora sabían que alguien más los había precedido. Seguiremos, pero con más cuidado, dijo finalmente. Avanzaron despacio, con los sentidos alerta. El sendero se hacía más angosto, bordeando un acantilado donde la caída era mortal. Antonia evitaba mirar hacia abajo. El vacío parecía devorar la tierra, esperando con paciencia infinita a que cualquier viajero descuidado cometiera un error. Martín iba adelante, estudiando cada sombra, cada recodo del camino. Había algo que lo inquietaba, un presentimiento oscuro que no podía ignorar. De pronto, se detuvo en seco y alzó una mano. «Escucha». Antonia aguzó el oído. Al principio, solo escuchó el viento y el crujir de la piedra bajo sus pies. Pero entonces, entre los susurros del aire, se filtró un sonido distinto. Un murmullo. Voces. No estaban lejos. El encuentro en el abismo. Martín desmontó con rapidez y ayudó a Antonia a hacer lo mismo. «Escóndete detrás de esas rocas», susurró. Ella no discutió. Se deslizó entre las piedras mientras Martín tomaba las riendas de los caballos y los conducía fuera del sendero, tratando de evitar que fueran visibles. El murmullo se hizo más claro. Voces de hombres, roncas, hablando entre dientes. Y entonces, aparecieron. 5 figuras surgieron en el sendero más adelante, avanzando con paso firme. Iban armados. Antonia contuvo la respiración. Desde su escondite, podía verlos con claridad. No eran los hombres que los perseguían, pero no tenían mejor aspecto. Sus ropas eran viejas y raídas,
sus rostros duros y curtidos por la intemperie. Bandidos. Uno de ellos se detuvo de golpe y alzó una mano. Los demás lo imitaron. ¿Oíste eso?, preguntó un hombre alto, con una cicatriz en la mejilla. Sí. Alguien está aquí. Antonia sintió que la sangre se le helaba en las venas. Martín se movió con cautela, sacando lentamente su daga. No hagas ruido, murmuró. Los bandidos se separaron, explorando la zona con cautela. Uno de ellos se acercó demasiado. Martín no esperó. Se lanzó sobre él con la rapidez de un lobo al acecho. Hubo un forcejeo breve y un jadeo ahogado antes de que el cuerpo del bandido cayera inerte sobre la roca. Pero los otros escucharon. Allí. El Chaos Estolo. Sangre en la piedra. Martín se lanzó contra el segundo hombre antes de que éste pudiera reaccionar. Antonia, aún escondida, sintió que su cuerpo se paralizaba. No podía moverse, no podía respirar. Pero entonces, uno de los bandidos la vio. Aquí hay otra. El grito la sacó de su trance. No pensó. No dudó. Con un movimiento desesperado, tomó una piedra del suelo y la lanzó con todas sus fuerzas contra el hombre que se acercaba. El proyectil impactó en su sien con un sonido sordo, haciéndolo tambalearse. Martín, aprovechando la distracción, se movió con la precisión de un cazador. En un parpadeo, otro de los bandidos cayó, dejando solo a dos en pie. Uno de ellos, viendo la situación, decidió huir. El otro, con los ojos encendidos de furia, sacó su espada y se lanzó contra Martín. Antonia vio el brillo del acero y supo que no llegaría a tiempo. Martín. Él se giró justo cuando el bandido atacaba. La hoja le rozó el costado, rasgando su chaqueta y dejando una línea roja en su piel. Pero Martín no se detuvo. Con un movimiento rápido, esquivó el siguiente golpe y hundió su daga en el pecho de su enemigo. El último hombre cayó de rodillas, con los ojos llenos de incredulidad, antes de desplomarse para siempre sobre la roca ensangrentada. El peso de la batalla. El silencio regresó, pesado como una losa. Antonia corrió hacia Martín, con el corazón aún latiéndole con furia. «¿Estás herido?» Él miró la herida en su costado y apretó los dientes. «No es profunda. Estaré bien». Pero ella vio la sangre manchar su camisa y supo que no era tan simple. Respiró hondo y tomó su pañuelo, presionándolo contra la herida. «Debemos movernos. Si uno de ellos escapó, puede regresar con más». Martín asintió, aunque sus ojos estaban oscurecidos por el dolor. Montaron de nuevo, y esta vez no se detuvieron. El sendero de la montaña los guió hacia adelante, hacia lo desconocido, mientras la sangre y la muerte quedaban atrás, como fantasmas que jamás los abandonarían. Capítulo 12. La senda de los espectros. El camino continuaba estrechándose a medida que Antonia y Martín ascendían por las faldas de la montaña. La batalla con los bandidos había dejado su marca en ambos. En el cuerpo de Martín, la herida aún ardía bajo la presión del vendaje improvisado. En el alma de Antonia, la visión de la sangre derramada permanecía como una sombra indeleble. El aire era cada vez más frío. Las nubes cubrían el cielo con un manto gris, y el sol parecía haberse ocultado tras la cumbre, reacio a presenciar lo que aún aguardaba en aquel sendero maldito. Los caballos avanzaban con dificultad sobre el terreno irregular. Sus alientos salían en nubes de vapor, señal de que la temperatura descendía. El bosque había quedado muy atrás, y ahora se encontraban en una zona donde la piedra desnuda dominaba el paisaje. A cada lado del sendero, imponentes acantilados se alzaban como muros inquebrantables, mientras abajo, en el abismo insondable, la nada parecía esperar con paciencia infinita. Antonia se aferró a las riendas de su caballo, tratando de ignorar la sensación de que el vacío podía tragarla en cualquier momento. «Tenemos que seguir», murmuró Martín, con la voz tensa. «¿Crees que haya más hombres siguiéndonos?», preguntó ella, con el miedo latiendo en su garganta. Él asintió. Si uno de los bandidos logró escapar, no tardará en buscar refuerzos. No podemos detenernos. Pero el destino tenía otros planes. Sombras en la niebla. El sendero serpenteaba entre formaciones rocosas que parecían retorcerse como figuras petrificadas. A medida que avanzaban, una bruma comenzó a descender desde las alturas, espesándose hasta envolver el camino en un velo fantasmal. Antonia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Esto no me gusta». Martín no respondió,
pero su mano se deslizó con cautela hacia el mango de su daga. El silencio se volvió absoluto. No había viento, ni el eco de sus propios pasos. Solo el sonido apagado de los cascos de los caballos resonaba en la neblina, como si estuvieran cruzando un mundo ajeno al suyo. Y entonces, las vio. Sombras. No figuras nítidas, sino espectros oscuros que se deslizaban entre la niebla. No podía distinguir si eran hombres o meros juegos de luz y sombra. Pero estaban allí. Observando. Antonia trago saliva. Martín. Lo sé. Su voz fue un susurro. De pronto, un crujido rasgó el aire. Los caballos se detuvieron en seco, nerviosos, relinchando con inquietud. El crujido volvió a repetirse, esta vez más cerca. Algo o alguien se movía entre la bruma. Martín desmontó de un salto, su daga lista en la mano. Antonia hizo lo mismo, aunque su corazón latía con violencia en su pecho. Y entonces, un grito rompió el silencio. Un alarido de pura agonía, como si un alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. El sonido reverberó en la montaña, expandiéndose como una onda de terror. Antonia sintió que su piel se erizaba. ¿Qué fue eso? Martín no respondió. Sus ojos oscuros escudriñaban la neblina, buscando el origen de aquel sonido inhumano. El grito se apagó, dejando tras de sí un vacío aún más inquietante. Pero entonces, surgieron de la niebla. Hombres. No bandidos, ni soldados. Sino algo peor. Los guardianes de la montaña. Eran 4 figuras envueltas en harapos, con la piel pálida y los ojos hundidos en órbitas sombrías. Sus cuerpos estaban marcados por cicatrices antiguas, heridas que jamás habían sanado del todo. Caminaban con movimientos rígidos, como si cada paso les costara un esfuerzo inhumano. Y en sus manos sostenían armas oxidadas, dagas melladas, hachas con hojas astilladas, espadas quebradas por el tiempo. No pronunciaron palabra. Solo avanzaron. Martín se puso delante de Antonia, su postura lista para la lucha. No se detienen, murmuró ella, con la respiración entrecortada. Martín apretó los dientes. No son simples hombres. Las figuras seguían acercándose, sus pasos resonando con un ritmo macabro. No corrían, no mostraban prisa alguna. Avanzaban con la certeza de quienes saben que el destino ya ha sido escrito. Antonia sintió que el frío se volvía más intenso. Era un frío distinto, uno que no pertenecía a este mundo. Uno de los hombres alzó su arma. Martín reaccionó primero. Se lanzó contra él con una velocidad felina, su daga cortando el aire. El filo se hundió en la carne del desconocido. Pero no hubo sangre. El hombre ni siquiera parpadeó. En lugar de eso, su mano atrapó la muñeca de Martín con una fuerza sobrehumana. Martín soltó un gruñido, tratando de liberarse, pero el agarre era férreo. Antonia vio cómo los otros se acercaban. No lo pensó 2 veces. Con un grito de desesperación, tomó una roca del suelo y la arrojó con todas sus fuerzas contra la cabeza del hombre que sujetaba a Martín. El impacto fue brutal. La figura titubeó un instante. Y entonces, soltó a Martín. Pero en su rostro no había dolor. Solo vacío. Escape. Martín no perdió tiempo. En cuanto sintió su brazo libre, retrocedió y sacó su espada. Core Antonia. Ella dudó un instante, pero al ver cómo los otros se acercaban, supo que no tenían oportunidad en un combate directo. Ambos giraron sobre sus talones y corrieron hacia los caballos. Las figuras lo siguieron, con la misma calma aterradora. Martín montó de un salto, extendiendo la mano hacia Antonia para ayudarla a subir. Los caballos, asustados, relincharon con furia. Martín espoleó el suyo sin dudar. Antonia hizo lo mismo. Y juntos, se lanzaron hacia la neblina, dejando atrás a aquellos seres de pesadilla. El sendero descendía abruptamente, y los caballos corrieron con todas sus fuerzas, impulsados tanto por el miedo como por la necesidad de sobrevivir. La bruma comenzó a disiparse a medida que descendían, y con ella, las sombras quedaron atrás. Solo entonces, cuando la niebla fue un eco en la distancia, Antonia se permitió respirar. ¿Qué eran? Susurró, con los labios temblorosos. Martín no respondió de inmediato. Finalmente, miró hacia atrás, hacia el sendero que acababan de cruzar. Y en la lejanía, entre la bruma, las figuras seguían de pie.
Inmóviles. Observando. Esperando. No lo sé, dijo Martín. Pero no quiero volver a encontrarlos. Y con esas palabras, continuaron su camino. Capítulo 13. El refugio en las alturas. El galope desenfrenado de los caballos retumbaba en la montaña como un eco desesperado. Antonia sentía el frío del viento contra su rostro, pero el miedo quemaba más que la helada brisa. A sus espaldas, el sendero se perdía en la niebla, y con él, aquellas figuras espectrales que los habían acechado sin descanso. Martín cabalgaba a su lado, con la mandíbula apretada y la mirada fija en el camino. Sabía que debían seguir, que detenerse era una sentencia de muerte. Y sin embargo, el cansancio ya comenzaba a hacer mella en sus cuerpos y en los de sus monturas. El sendero descendía en curvas pronunciadas, estrechándose en algunos tramos hasta el punto en que parecía que un solo paso en falso los lanzaría al abismo. Antonia apenas podía sostenerse en la silla del caballo, sintiendo que en cualquier momento su cuerpo traicionaría su voluntad. «Debemos encontrar un lugar donde descansar», murmuró ella, su voz entrecortada por la fatiga. Martín asintió, aunque la duda se reflejaba en sus ojos. «Si nos detenemos, podrían alcanzarnos». Antonia tragó saliva. «Si seguimos, caeremos antes de que nos encuentren». Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas y certeras. Martín sabía que tenía razón. No podían luchar contra enemigos invisibles si su cuerpo ya no respondía. Miró alrededor, buscando un refugio entre la roca y la maleza. El sol comenzaba a ocultarse tras los picos nevados, tiñendo el cielo de un rojo profundo, como si la montaña misma sangrara. Fue entonces cuando lo vio. A su derecha, entre los pliegues de la montaña, se alzaba una estructura de piedra, casi oculta por la vegetación. Parecía un antiguo refugio de pastores o un puesto de vigilancia abandonado. Sus muros, desgastados por el tiempo, apenas se sostenían en pie, pero el techo aún estaba intacto y ofrecía un resguardo contra la intemperie. «Allí», dijo Martín, señalando con un gesto rápido. Antonia giró la cabeza y vio la construcción. No necesitó más palabras. Tiró de las riendas y siguió a su caballo hacia el refugio, con Martín siguiéndola de cerca. Las ruinas del pasado. Cuando llegaron, desmontaron con torpeza, sus cuerpos pesados por el agotamiento. Martín se acercó primero a la puerta de madera medio carcomida y la empujó con cuidado. El chirrido de los goznes oxidados resonó en la quietud del atardecer. El interior era oscuro y olía a humedad y piedra vieja. Había restos de un fogón en el centro, rodeado por un círculo de piedras ennegrecidas por el hollín. Algunas pieles de animales, ya descompuestas, colgaban de las paredes como vestigios de un tiempo olvidado. Martín inspeccionó el lugar con ojos cautelosos. «Parece seguro», murmuró, aunque su mano no soltó la empuñadura de la daga. Antonia entró detrás de él, abrazándose a sí misma para ahuyentar el frío. Aquel refugio no era acogedor, pero al menos los protegía del viento y de los ojos que los buscaban en la noche. «Deberíamos encender un fuego», sugirió ella, con un tono que delataba más necesidad que deseo. Martín negó con la cabeza. No. La luz podría delatarnos. Antonia cerró los ojos con frustración. Cada parte de su ser pedía calor, pero sabía que Martín tenía razón. En silencio, se sentaron en el suelo de piedra, con las espaldas apoyadas contra la pared. Durante largos minutos, lo único que se escuchó fue el sonido de su respiración y el distante aullido del viento golpeando las montañas. Sombras en la noche. El sueño llegó como un ladrón, arrebatándoles la conciencia en un instante. No supieron cuánto tiempo durmieron, solo que el cansancio fue más fuerte que el miedo. Pero entonces, Antonia despertó de golpe. Algo se movía fuera de la cabaña. Contuvo el aliento, su cuerpo tenso, sus sentidos alerta. No era el viento. No era un animal. Era un paso. Lento. Preciso. Alguien estaba allí. Se volvió hacia Martín, que aún dormía con una mano sobre el mango de su daga. Con cuidado, lo sacudió levemente. «Martín», susurró, apenas un aliento en la penumbra. Él despertó de inmediato, con los ojos oscuros llenos de alerta. «¿Qué ocurre? Alguien está afuera». Martín se incorporó en silencio, con la destreza de quien ha vivido en peligro toda su vida. Se deslizó hasta la puerta, pegando la espalda contra la pared de piedra.
El sonido volvió a escucharse. Paso. Y otro más. Martín intercambió una mirada con Antonia. Ella comprendió el mensaje sin necesidad de palabras. Estuviera quien estuviera afuera, no estaban solos. De pronto, el sonido cesó. El silencio fue más aterrador que los pasos. Martín se armó de valor y, con un movimiento rápido, entreabrió la puerta lo suficiente para asomarse. Lo que vio le heló la sangre. A pocos metros de la cabaña, de pie entre la bruma, una figura observaba en dirección a la puerta. No era uno de los bandidos. No era un viajero perdido. Era algo más antiguo. Más terrible. La luna iluminó apenas su silueta, revelando un rostro pálido y unos ojos oscuros y vacíos. Su ropa era harapienta, sus manos huesudas y ajadas como si llevaran siglos resistiendo el paso del tiempo. Y lo más aterrador, no respiraba. Martín sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Cerró la puerta con lentitud y se giró hacia Antonia. «No hagas ruido», susurró. «Sea lo que sea, está esperando». Ella tragó saliva, sintiendo que el terror la inmovilizaba. Durante lo que parecieron horas, permanecieron en la penumbra, escuchando la nada, sintiendo la presencia al otro lado de la puerta. Y entonces, sin previo aviso, el sonido de pasos se alejó. Martín esperó unos minutos antes de volver a asomarse. Nada. La figura ya no estaba allí. Pero ambos sabían que aquello no había terminado. Solo había comenzado. Capítulo 14. El susurro de los condenados. La noche en la montaña se tornó interminable. Tras la inquietante aparición de aquella figura en la penumbra, ni Martín ni Antonia se atrevieron a cerrar los ojos. Se quedaron sentados en la cabaña en ruinas, con la espalda pegada a la pared, atentos a cualquier sonido que pudiera traicionar la presencia de su acechador. El silencio era más opresivo que el propio miedo. Afuera, el viento soplaba entre las rocas, ululando como una letanía fúnebre. Antonia sintió un escalofrío recorrerle la piel. Por un momento, pensó en la posibilidad de que estuvieran alucinando, de que el agotamiento les estuviera jugando una mala pasada. Pero el terror en los ojos de Martín le decía lo contrario. «Martín, ¿qué era eso?», preguntó en un susurro, como si temiera que la propia noche pudiera oírla. Martín tardó en responder. Sus dedos se aferraban con fuerza a la empuñadura de su daga, como si esa simple acción pudiera protegerlos de lo que acechaba en la oscuridad. «No lo sé», dijo finalmente. Pero no era humano. Antonia sintió un nudo en la garganta. ¿Un espectro? Martín frunció el ceño. No creía en supersticiones, pero lo que había visto desafiaba cualquier lógica. «Sea lo que sea, sigue ahí fuera», susurró. Y entonces, como si algo hubiera escuchado sus palabras, el viento se detuvo. El ulular cesó de golpe, sumiendo el mundo en una quietud antinatural. Ni siquiera los insectos nocturnos osaban emitir sonido. Era como si la misma naturaleza contuviera la respiración. Antonia se abrazó a sí misma, su pulso acelerado. Y entonces lo escucharon. Un murmullo. Débil al principio, como el roce de hojas secas arrastradas por el viento. Luego, más claro. Una voz. Susurrante, quebrada, sin cuerpo ni dueño. No venía de afuera. Venía de dentro de la cabaña. Martín se puso de pie en un instante, con la daga en alto. Sus ojos recorrieron la penumbra, tratando de hallar el origen de aquel sonido. El susurro se intensificó. Antonia sintió el aire volverse más frío, como si la misma muerte estuviera filtrándose por las grietas de la piedra. «Vete», susurró la voz, apenas un aliento en la penumbra. El miedo atenazó a Antonia. Martín giró la cabeza bruscamente, tratando de localizar la fuente del sonido. «¿Quién está ahí?», preguntó con firmeza, aunque su voz tenía un matiz de tensión. El susurro volvió. «Vete, antes de que». Y entonces, un golpe seco retumbó en la pared opuesta. Antonia ahogo un grito. Martín se giró en la dirección del sonido, con los músculos tensos como cuerdas de un arco a punto de soltarse. Pero no había nada allí. Solo sombras. Solo vacío. El eco de los olvidados. La cabaña parecía cerrarse sobre ellos. El aire se volvió denso, cargado con una presencia invisible. Entonces, Antonia lo vio. En la esquina más oscura de la cabaña, entre los pliegues de la sombra, algo se movió.
Un contorno. Una silueta que no debería estar allí. Y en el instante en que sus ojos la encontraron, supo que los estaba mirando. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos. Su cuerpo parecía deshacerse en humo, como si flotara entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y entonces, habló. Slow adverti. Antonia sintió un grito atorado en su garganta. Martín reaccionó al instante. Sacó su daga y dio un paso al frente, como si aquel insignificante trozo de metal pudiera detener a lo que fuera que los acechaba. Pero la sombra no se movió. Simplemente los observó. Os lo advertí, repitió la voz. Pero ya es tarde. Antonia sintió que la piel se le erizaba hasta la última fibra de su ser. ¿Quién eres? Logró preguntar, con la voz apenas un hilo. La sombra tembló. Soy el que vino antes, susurró. Soy aquel que no pudo huir. Martín y Antonia se miraron. ¿Huir de qué? Preguntó Martín. Hubo un largo silencio. Y luego, la respuesta. De lo que aún está por venir. Entonces, la sombra se desvaneció. Se disipó como bruma en la oscuridad, dejando tras de sí solo el eco de su advertencia. Martín y Antonia se quedaron inmóviles, con la respiración entrecortada. El aire seguía helado. Pero algo les decía que no estaban solos. Algo más los observaba. Algo que aún no se había mostrado. Y que aguardaba pacientemente en la noche. Capítulo 15. El umbral de lo desconocido. La noche avanzaba con una pesadez insoportable. Tras la desaparición de la sombra y el escalofriante eco de sus palabras, Martín y Antonia se quedaron paralizados en la cabaña, sintiendo que el aire mismo se había vuelto un peso muerto sobre sus cuerpos. No se atrevieron a moverse, ni a hablar. La tensión era un hilo invisible que los mantenía atados a aquel rincón oscuro de la montaña, como si cualquier sonido pudiera atraer la presencia de lo desconocido. Antonia sintió el sudor frío recorriéndole la nuca. Su corazón latía con fuerza, tan rápido que parecía querer escapar de su pecho. Miró a Martín y vio en sus ojos la misma incertidumbre, la misma lucha interna entre la razón y el terror. Tenemos que irnos, susurró ella finalmente, rompiendo el silencio. Martín no respondió de inmediato. Sus dedos aún se aferraban a la daga, aunque en el fondo sabía que aquella arma no le serviría de nada contra lo que los acechaba. No es seguro moverse de noche, dijo en voz baja. ¿Y crees que aquí dentro lo es? Replicó ella, con la voz temblorosa. Martín miró alrededor. La cabaña era un caparazón vacío, una ruina que apenas se sostenía en pie. Pero lo que más le preocupaba no era la fragilidad del lugar, sino la sensación de que no estaban solos. El aire seguía cargado, como si alguien invisible respirara cerca de ellos, como si un par de ojos sin cuerpo los observaran desde la penumbra. Finalmente, suspiró y asintió. Nos vamos. Antonia se puso de pie de inmediato, sintiendo que sus piernas apenas le respondían. Martín tomó la delantera, abriendo la puerta con cautela. El viento gélido les golpeó el rostro en cuanto cruzaron el umbral. Afuera, la noche se extendía como un océano de sombras, salpicado de siluetas retorcidas de árboles y rocas. El sendero que los había llevado hasta allí apenas era visible en la oscuridad. «Sigue mis pasos», susurró Martín. Antonia asintió, pegándose a él mientras descendían con cuidado. Cada crujido de la tierra bajo sus pies, cada susurro del viento entre las hojas, se sentía amplificado, como si algo esperara el más mínimo error para abalanzarse sobre ellos. Caminaron en silencio durante lo que pareció una eternidad. La luna, escondida tras un velo de nubes, apenas iluminaba el camino. Sus sombras se alargaban y distorsionaban, como si danzaran con vida propia entre la bruma. Y entonces, Antonia se detuvo en seco. «Martín», susurró con un hilo de voz. Él se giró de inmediato. «¿Qué ocurre?» Antonia no podía hablar. Sus labios temblaban. Su mirada estaba fija en un punto más adelante, en un claro entre los árboles donde algo se alzaba en la penumbra. Martín siguió su mirada y sintió el estómago encogerse. Allí, en medio del sendero, había una figura de espaldas. Alta. Inmóvil. Envuelta en una túnica oscura que se fundía con la noche. No se movía. No respiraba. Pero estaba allí. Antonia llevó una mano a su boca para ahogar un grito. Martín sintió el peso de la daga en su mano, pero supo que de nada le serviría.
La figura dio un paso. El crujido de la tierra bajo sus pies sonó como un trueno en el silencio de la montaña. Martín sujetó la muñeca de Antonia con fuerza. «No te muevas», susurró. La figura se giró lentamente. Y lo que vieron les heló la sangre. Su rostro no tenía rostro. Solo una superficie pálida y lisa, sin rasgos, sin ojos, sin boca. Un vacío de carne y sombra. Pero lo peor de todo fue lo que escucharon. Os lo advertí. Susurró la voz de la sombra. Era la misma voz de la cabaña. Pero ahora, tenía cuerpo. Antonia sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Martín, con el pulso desbocado, hizo lo único que podía hacer. Core. Y entonces, la figura se movió. No caminó. No corrió. Se deslizó hacia ellos con una velocidad imposible, como si flotara sobre la tierra. Antonia gritó. Martín la tomó de la mano y la arrastró, corriendo sin rumbo, sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en huir de aquella abominación. Los árboles se desdibujaban a su alrededor, las ramas los arañaban al pasar, el frío les mordía la piel. Pero la voz los seguía. No podéis escapar. Martín no escuchaba. Solo corría. Solo huía. Sin saber que lo peor aún estaba por venir. Si quieres descubrir el destino de Martín y Antonia, no te pierdas los próximos capítulos. Suscríbete al canal, apoya este proyecto y sumérgete en esta historia llena de misterio y terror. Nos vemos en el siguiente episodio.